Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 27 de mayo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Allá en el Salmo 119, versículo 130, nos dice la Sagrada Escritura que al explicar la palabra de Dios, ilumina la inteligencia de los humildes, de los sencillos. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de este mundo, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra. Porque si ustedes y yo la escuchamos y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, nos dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé conocimiento para ustedes y yo, poner por obra la palabra de Dios que vamos hoy a leer y a meditar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amadísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí
para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice la palabra de Dios: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al 27. Y en la carta de amor de Jesucristo para ustedes y yo, el Señor nos va a enseñar y nos va a invitar muchas cosas para que así ustedes y yo, alimentados por la palabra de Dios, recibamos esa semilla del reino de los cielos que es la palabra de Dios, y que con perseverancia, perseverando en ella, demos ustedes y yo muchos frutos, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y postrándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces un joven corre donde Jesús y le hace una pregunta: ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Tomemos en cuenta algo muy importante. Él está preguntando qué he de hacer, lo que nos da a nosotros entender, lo que nos enseña a nosotros, que para alcanzar la vida eterna hay que hacer obras, hay que hacer, no es solamente en creer, como algunos dicen: creo en Cristo y soy salvo. Así de fácil, así listo y ya. No, mis hermanos, hay que creer y hacer, o sea, la fe con la obediencia. Por eso San Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, él dice que él sigue perseverando, no sea que predicando a los demás él quede descalificado. También en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, San Pablo les invita a las personas de Filipo, a los filipenses, a seguir perseverando, buscando la salvación con obediencia, con temor y con temblor. En Filipenses capítulo, vamos a leerlo, el capítulo 2, versículo 13, para que ustedes y yo veamos a la luz de la palabra cuán importante es la fe y las obras. Lo que le pregunta el joven: ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces vamos ustedes y yo viendo que para alcanzar la vida eterna hay que hacer. A ver, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Mire, tenemos que obedecer y tenemos que trabajar, o sea, tenemos que hacer. Ahí nos habla de las obras. Otra vez, Filipenses 2:12. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido. Si ven que tenemos que creer y obedecer, que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Pues el Dios, quien por su benevolencia realiza en nosotros el querer y el obrar. Cuán importante es nuestra perseverancia, nuestro trabajo para la salvación. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está delante. San Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Él es un sucesor de los apóstoles. A él le impusieron las manos. Es un enviado de los apóstoles. En Hechos capítulo 13, del versículo 2 al 3, es donde le envían a San Pablo a través de la imposición de las manos. Él recibe la sucesión apostólica y él dice: no es que yo haya alcanzado ya la salvación. Escuchen el versículo 13, Filipenses 3:13 en adelante.
Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está delante, corriendo hacia la meta, al premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Entonces San Pablo nos invita a seguir perseverando. Por eso Lucas capítulo 21 versículo 19, Mateo 24, 13 nos dice, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Muy, muy importante nuestra perseverancia. Jesucristo llegó a decir en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, si ven que tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que obrar. En Lucas 6:46 el Señor nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, claramente el Señor nos da a entender cuán importante es de nosotros poner por obra. Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, el diablo también cree y tiembla. O sea, el creer es diferente a creer y obedecer. Por eso Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26 nos viene a decir que la fe sin obras está muerta, que la fe sin obras no sirve. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de perseverar en la fe y así alcanzar la salvación. Cuando ustedes y yo nos morramos en el juicio final, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar a las naciones, Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, no nos va a juzgar por cuánto hemos creído, sino por cuánto hemos hecho. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, estuve forastero, me recibiste en tu casa, estuve enfermo, estuve en la cárcel, me visitaste. Entonces, y le preguntaremos, Señor, ¿cuándo estuviste hambriento y te dimos de comer y sediento y te dimos de beber? Y Él dirá, todo lo que hicieron con el más pequeño de estos hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces, ustedes y yo vemos claramente que para alcanzar la salvación es necesario hacer las buenas obras. Efesios 2:10, Dios dejó las buenas obras para que las pusiéramos por obra. No estamos hablando de las obras de la ley, sino las buenas obras que nos llevan a perseverar y así alcanzar nuestra meta. Primera de Pedro 1:9 dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, por eso es que tenemos ustedes y yo que seguir perseverando y perseverando para llegar a la meta de nuestra fe. ¿Y cuál es la meta de nuestra fe? Primera de Pedro 1:9, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Bien, Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. Y Jesús aquí le va a recordar a él los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio. Y todos estos son pecados. El matar, quitar la vida a una persona, estar a favor de la eutanasia, estar a favor del aborto, todo eso es pecado. E incluso el odiar a alguien. 1 Juan 3:15. El que odia a su hermano está en estado de muerte y los asesinos no heredarán el reino de los cielos. No cometas adulterio. El adulterio, cuando una pareja es casada por la iglesia y se separan, se va con otra persona, ya sea que se junte o se case, está en adulterio. No robes. Cuando estando en un puesto político les gusta robar, o incluso cuando a veces desde pequeños, ustedes y yo, papás, muchas de las veces somos, ¿cómo se dice? Somos los alcahuetes de nuestros niños. Vamos a poner un ejemplo. Viene el niño o la niña de la escuela con un lápiz o un esfero que no es de él. Y nosotros
ahí nos quedamos calladitos y no le preguntamos de dónde sacaste, cómo tienes eso, devuélvelo, eso debe de ser de alguien. Entonces, desde los pequeños detalles tenemos que empezar enseñándoles a nuestros niños que lo ajeno es ajeno y lo ajeno no se toca, porque primero empieza por un espejo, luego por algo más grande y más grande, más grande, y así se malacostumbra. Entonces eso, ustedes y yo, papás, con amor, con dulzura, pero siempre con la verdad, hay que enseñarles a nuestros niños que lo ajeno es ajeno y que no hay que robar. No levantes falso testimonio, no levantar falso testimonio solamente por quedar con bien o ayudar a mentir a alguien. Eso es pecado. No levantes falso testimonio, no seas injusto. El que obra la injusticia no verá a Dios. Y el que sí obra la justicia está revistiéndose con la primera arma que Dios nos da para combatir contra el enemigo, Efesios 6:14. El que obra la justicia. La primera arma para ustedes y yo luchar contra el maligno es desechar la injusticia de nuestras vidas y obrar la justicia. El que es injusto comete pecado. Bien, honra a tu padre y a tu madre. El que honra a su padre y a su madre gozará de larga vida, dice Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 3. Bien, él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por esas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Por eso Mateo 6:24 dicen: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero, porque amará al uno y odiará al otro. En Lucas 12:33 nos dice la palabra de Dios que hagamos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni hay ladrones. En Mateo 6, del 19 al 20, nos dice también que tenemos que ustedes y yo estamos invitados a hacer tesoros en el cielo, donde no hay polilla que coma y ladrón que robe. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, ustedes y yo, ver por los pobres, por los más necesitados. Y muchas de las veces nos quedamos ahí sentados. En el mundo hay tanto pobre. Tal institución debe de hacer, o tal persona, tal presidente debe hacer. ¿Y tú y yo qué hacemos? Empecemos tú y yo, demos el ejemplo tú y yo. Allá en la segunda de Corintios capítulo 8, del versículo 12 en adelante, nos dice que demos según lo que tengamos. Tampoco tenemos que nosotros quedarnos necesitados para que otros tengan en abundancia, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, del versículo 12 en adelante. Por eso es importante siempre dar. Tobías 4, del 9 al 10. Tobías capítulo 4, del 8 al 10 nos dice que tenemos que dar siempre, ayudar. Si tenemos poco, podemos ayudar con poco. Si tenemos mucho, podemos ayudar con mucho. Pero que siempre debemos de ayudar. Ayudar a los pobres. Dar limosna. Incluso nos ayuda a que Dios nos perdone nuestros pecados, dice allí, y nos da larga vida. Nos dice allí en Tobías capítulo 4, del versículo 8 al 10. Pero él, como tenía muchos, este joven tenía muchos bienes, se fue triste. Sucede eso mucho hoy en día, porque muchos de nosotros queremos ver, vemos la situación de los pobres, de los más necesitados, de los que necesitan de nuestra ayuda, pero nos quedamos solamente de espectadores y muchos no movemos
nada para ayudarlos. Bendito sea Dios, algunos lo hacen. Y que Dios les siga dando fortaleza, sabiduría para seguir en esta misión de ayudar a los pobres. Pero a veces ustedes y yo nos quedamos solamente viendo. De espectadores, ya no seamos más espectadores, seamos de los que también actúan en favor de los pobres. Jesucristo está en esos pobres, en los más necesitados. Y recuerden que recordemos que Jesús en el juicio final nos va a juzgar según nuestras acciones. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Estuve forastero, me recibiste en tu casa. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, me visitaste. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, por allá en Gálatas 6, del versículo 9 al 10, nos dice que no nos cansemos nunca de hacer el bien a los demás, especialmente de ayudar a los pobres. Vamos por el versículo 23, Marcos 10, 23. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riqueza entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús de nuevo tomó la palabra y les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Entonces Jesús está enseñándonos que cuando nosotros buscamos riquezas solamente para nosotros y no ayudamos a los demás, es difícil que entremos en el reino de Dios. Ustedes se acuerdan allá en San Lucas capítulo 16, del versículo 22 en adelante, el rico Plón y el pobre Lázaro. El rico tenía de todo y se daba unos buenos banquetes, mientras Lázaro, a la puerta del rico, esperaba y deseaba comer lo que caía, las migajas que caía de la mesa del rico, las sobritas siquiera, pero ni eso no se lo daba. ¿Qué sucedió con el rico? Murió y fue a parar al infierno. ¿Qué sucedió con Lázaro? Murió y fue llevado por los ángeles de Dios al cielo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, no busquemos atesorar tesoros aquí en la tierra, sino acumulemos tesoros en el cielo. Y una de las maneras como ustedes y yo podemos acumular tesoros en el cielo es ayudando a los pobres, ayudando a los más necesitados. Bien, por eso dice Jesús: ay de ustedes recuerdan, ay de ustedes los ricos, qué difícil será que entren en el reino de los cielos. Porque los ricos buscan riquezas para sí mismos. Mientras más tienen, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Y muchas de las veces, injustamente, siguen teniendo más dinero, pero no se preocupan en ayudar a los demás. Cuando una persona se muere, Eclesiastés capítulo 5, versículo 14, no se lleva nada. No se lleva absolutamente nada. Por eso, una vez más, el Señor nos invita a que hagamos tesoros, acumulemos tesoros en el cielo ayudando a los pobres. Muy bien, versículo 26. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Entonces se preguntan los discípulos: si es así, si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, entonces ¿quién se podrá salvar? Aquí viene la misericordia del Señor. Versículo 27, Marcos 10, 27. Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible. Dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios.
Para Dios todo es posible. Para los hombres parece imposible y parece que no hubiera posibilidad. Mas para Dios todo es posible. Por eso ustedes y yo tenemos que siempre aferrarnos a Dios, a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos invita. Y no debemos nunca de olvidarnos de los pobres. No debemos nunca de olvidarnos de perseverar por nuestra salvación. No debemos de nunca olvidarnos que tenemos un Padre, que es nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de los mares y cuanto los llena, y que nos ama tanto, y que Él quiere nuestra salvación. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perseverar en ella, y que no nos concentremos en la riqueza de este mundo, mis amados hermanos y hermanas. Cuando nos muramos, no vamos a llevar absolutamente nada. Vamos a ver San Lucas capítulo 6, versículo 24. Aquí Jesús habla de algunas maldiciones. Dice: pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Entonces vemos, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesús, especialmente aquí en el versículo 24, cómo da esa advertencia a los ricos. Lucas 6:24. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Como recibió el rico Pulón, él gozó mientras vivió, pero luego cuando murió fue a parar al infierno. Que eso no nos pase a nosotros, mis amados hermanos y hermanas, que con obediencia, con temor y con temblor sigamos procurando nuestra salvación. Y como dice allá en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, que no seamos motivo de tropiezo para hacer caer a nadie en la fe, más bien que nosotros nos instruyamos con la palabra de Dios y alimentados de ella, la vivamos y también instruyamos a nuestros demás hermanos, para que juntos todos perseveremos y, como dice en Lucas 21:19, con nuestra perseverancia alcancemos la salvación de nuestras almas. Amén. Les envío un fuerte abrazo, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor nos bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a darle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.